Mi padre vendió la casa que heredé y dijo, sin vergüenza alguna, que el dinero sería para pagar las vacaciones de mi hermano menor. Pensé que estaba bromeando. Honestamente, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la idea era tan absurda que mi cerebro simplemente no podía procesarla en serio. Pero una semana después, mi abogado lo llamó para confirmar la situación, y me di cuenta de que no era una broma. Mi padre lo dijo completamente en serio. Vendió la casa en la que pasé la mayor parte de mi infancia, el único lugar en el que me sentía seguro cuando mis padres discutían o cuando simplemente me ignoraban. Esa casa no era solo 4 paredes y un techo, era el hogar de mi abuela, la única persona en mi familia que realmente se preocupó por mí. Ella prácticamente me crió mientras mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas y demasiado enfocados en mi hermano menor, Adam. Ella estuvo ahí en cada momento difícil, cada fracaso, cada vez que necesitaba a alguien que me dijera que importaba. Y cuando falleció, me dejó su casa. No me sorprendió que lo hiciera. Mis padres apenas la visitaban. Nunca movieron un dedo por ella cuando estaba enferma. Adam, el hijo dorado de la familia, tampoco se preocupó nunca. A sus 24 años, aún vivía en casa, desempleado y sin hacer absolutamente nada con su vida. Pero de alguna manera, a ojos de mi padre, era una estrella en ascenso, alguien lleno de potencial. Ya hacía mucho tiempo que había aceptado que yo era el hijo olvidado, el que tenía que abrirse camino solo. Pero nunca pensé que las cosas llegarían a este nivel. Una tarde, decidí pasar por la casa solo para verla. No me había mudado ahí, ya tenía mi propio apartamento, pero me gustaba saber que estaba ahí, esperándome. Sin embargo, cuando llegué, algo estaba mal. Había autos estacionados afuera, autos que no reconocía. No eran los míos, no eran los de mi abuela, eran de alguien más. Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia la puerta. Toqué el timbre, tratando de convencerme de que todo esto era un malentendido. Unos segundos después, un hombre de unos 30 y tantos años abrió la puerta. Detrás de él, una mujer lo miraba con expresión confusa. Ambos parecían sorprendidos de verme ahí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre, frunciendo el ceño. Sentí un nudo en el estómago. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Compramos esta casa el mes pasado. Se la compramos al propietario. Me quedé helado. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué?, logré decir, aunque mi voz sonó débil. El hombre cruzó los brazos, como si se estuviera preparando para una discusión. La compramos legalmente. ¿Cuál es el problema? No tenía palabras. Mi mente estaba en blanco. Miré a mi alrededor. Sus autos, el Porsche en la entrada, los pequeños detalles de la casa que habían cambiado. Ya sabía lo que había pasado. No necesitaba que me lo dijeran. No le respondí nada más. Simplemente me di la vuelta, subí a mi auto y conduje directamente a la casa de mis padres. Cuando llegué, solo estaba Adam, tirado en el sofá con su teléfono en la mano. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué pasa?, murmuró sin apartar la mirada de la pantalla. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. ¿Dónde están mamá y papá? Se encogió de hombros, completamente desinteresado. Ni idea. Apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mis palmas. ¿Por qué vendieron mi casa? Adam parpadeó un par de veces como si le costara procesar mis palabras. Oh, sí. Asintió levemente, como si acabara de recordar algo sin importancia. Volverán pronto. Luego volvió a mirar su teléfono, como si la conversación ya hubiera terminado. Me quedé ahí, mirándolo, sintiendo como la ira hervía en mi interior, y entonces escuché la voz de mi padre detrás de mí. No era justo que te quedaras con la casa, dijo con indiferencia. Me giré para verlo. Estaba quitándose el abrigo, como si esto fuera solo un día más en su vida. ¿Qué? Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Tu madre y yo teníamos otros planes, respondió, como si eso fuera una explicación suficiente. ¿Planes?, repetí, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. ¿Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa? Mi padre ni siquiera pestañeó. Adam necesitaba unas vacaciones. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque era tan ridículo que no podía hacer otra cosa. Pero esta vez no fue una risa de incredulidad, fue una risa fría, seca. Negué con la cabeza. No voy a dejar pasar esto. Y me di la vuelta. Salí de esa casa sin mirar atrás porque mi padre no tenía idea de lo que venía. No recuerdo cómo llegué a mi apartamento. Mis manos estaban tan tensas en el volante que mis nudillos estaban blancos. Aún podía escuchar la voz de mi padre resonando en mi cabeza. El único hogar real que había tenido se había ido, pero no iba a dejarlo pasar. Tomé el teléfono y llamé a mi amigo Daniel. Daniel era abogado. No solo era bueno en su trabajo, sino que era implacable. Si había siquiera un indicio de fraude en la venta, él lo encontraría. Le conté todo. Cuando terminé, él estaba furioso. «Reúnete conmigo mañana en mi oficina», dijo con voz firme. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierto repasando todo.
Los recuerdos con mi abuela, la sonrisa de mi padre, la indiferencia de Adam, y debajo de todo eso, un pensamiento constante. Creen que han ganado. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. A la mañana siguiente fui a la oficina de Daniel con toda la documentación que tenía. Viejos mensajes de mi abuela donde hablaba de cuánto quería que yo tuviera la casa. Documentos de herencia. Todo. Daniel revisó los papeles, su expresión cada vez más tensa. Finalmente se recostó en su silla y soltó una risa seca. Tu padre es un idiota. ¿Por qué? Pregunté, arqueando una ceja. Daniel giró su monitor hacia mí. Porque no solo cometió fraude, dejó un rastro de papel. Mi mirada se clavó en la pantalla. Ahí estaba. Una firma falsificada. Mi firma. Espera. Esta no es mía. Lo sé, respondió Daniel. Tu padre falsificó tu consentimiento para la venta. Y lo hizo con un notario que ya ha sido investigado por negocios turbios. Esto es muy malo para él, exhalé lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Daniel sonrió con una expresión casi divertida. Demandarlo. Les damos la oportunidad de devolver el dinero antes de llevarlos a juicio. Pero conociendo a tu padre, dudo que coopere. Ni de broma, dije con firmeza. Entonces los demandamos. Si no puede pagar, van a tener que vender sus bienes, su casa, sus ahorros, todo. Asentí. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, satisfacción. Esa misma tarde, Daniel envió la notificación formal, correo electrónico, carta certificada, y para asegurarse de que mi padre realmente la recibiera, también se la entregó en persona un oficial de justicia. 2 días después mi teléfono sonó. Era mi madre. Hubert, ¿por qué estás haciendo esto? Preguntó mi madre con un tono exasperado, como si yo fuera el que estuviera actuando de manera irracional. Apreté el teléfono contra mi oído y cerré los ojos por un segundo, intentando contener la oleada de emociones que se agolpaban en mi pecho. ¿De verdad quieres que te lo explique? Suspiró con impaciencia, como si ya estuviera cansada de esta conversación antes siquiera de que comenzara de verdad. Es solo una casa, insistió. Tu padre y yo tomamos esa decisión porque creímos que era lo correcto. Ahí estaba. Esa forma pasivo-agresiva de decirme que ellos, como siempre, tenían razón y que yo simplemente estaba exagerando. Ya tienes tu propio apartamento, Hubert. No necesitabas esa casa. Solté una risa seca y amarga. ¿No la necesitaba? Estás hablando de la casa donde crecí. La casa que mi abuela me dejó porque sabía perfectamente que ustedes nunca se preocuparon por mí. Y la vendieron. No porque la necesitaran, no porque estuvieran en una situación desesperada, sino para pagar las vacaciones de Adam. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para confirmarme que ella sabía que yo tenía razón. No es tan simple. Es exactamente así de simple, la interrumpí con firmeza. Falsificaron mi firma. Eso es un delito. Otra pausa. Era la primera vez en toda esta conversación que ella no tenía una respuesta inmediata, lo que significaba que sabía que no había excusa válida para lo que habían hecho. Pero, al final, solo suspiró y murmuró con ese tono de siempre, ese que me hacía sentir como si todo fuera mi culpa. Siempre has sido tan dramático. Colgué. No había nada más que hablar. El plazo para responder a la notificación legal se venció sin que mi padre hiciera el más mínimo intento de resolver esto de manera civilizada. Ninguna sorpresa. Realmente creía que yo no tendría el valor de llevar esto más lejos. Así que Daniel, mi abogado, presentó la demanda. La reacción no tardó en llegar. Al día siguiente, Adam me mandó un mensaje. ¿En serio? ¿Vas a demandar a tu propia familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo! Me reí sin humor. Adam, que nunca había tenido que luchar por nada en su vida, pensaba que yo estaba exagerando. Como si no tuviera idea de lo que era que te arrebataran lo único que realmente te importaba. No le respondí. No merecía una respuesta. Pero mi padre no se quedó callado. A finales de esa misma semana, Daniel recibió un correo del abogado de mi padre. Un abogado mediocre, probablemente un amigo de la familia que había aceptado el caso solo para intentar intimidarnos. El correo decía algo como: mi cliente niega todas las acusaciones. Cualquier intento de impugnar la venta será tratado como acoso y difamación. Se lo mostré a Daniel. Lo leyó, rodó los ojos y soltó una carcajada. Está mintiendo. Si estuviera tan seguro, ya habría presentado documentos probando que la venta fue legítima. Pero no puede, porque la firma es falsa. Entonces, ¿seguimos con la demanda? Sin duda. Y ahí empezó el infierno. Mis padres empezaron a contarle a toda la familia que yo estaba destruyéndolos. Recibí mensajes de tíos, primos, incluso conocidos, todos diciéndome que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Es solo una casa. Es tu padre. La familia es más importante que el dinero. Pero nadie, absolutamente nadie, se preguntó por qué él me hizo esto a mí. Nadie me preguntó cómo me sentía. Para ellos, yo era el villano. Y entonces llegó la bomba. Daniel consiguió un documento clave, el contrato de venta de la casa con mi firma falsificada. Pidió un análisis pericial y, como esperábamos, el resultado fue obvio. La firma no era mía. No solo mi padre había cometido fraude, sino que había sido increíblemente descuidado al hacerlo. Era suficiente para hacer el caso aún más grave.
Además de la demanda civil, ahora teníamos pruebas suficientes para abrir un caso penal en su contra. El día de la primera audiencia, vi a mi padre en el tribunal por primera vez desde que todo esto comenzó. Estaba sentado junto a su abogado con una expresión de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo, como si yo fuera el problema, no él. Mi madre no apareció. Adam tampoco. El juez inició la sesión. El abogado de mi padre intentó argumentar que no había pruebas concretas de fraude. Daniel, sin decir una sola palabra, entregó los documentos analizados por el perito. El juez los revisó durante unos segundos y luego miró a mi padre. Señor, ¿puede explicarme por qué la firma de su hijo parece haber sido falsificada? El rostro de mi padre enrojeció. Balbuceó algo sobre errores administrativos y malentendidos, pero el juez no estaba convencido. La audiencia terminó con el tribunal ordenando una nueva revisión de todos los documentos financieros relacionados con la venta. Eso significaba que si mi padre estaba ocultando algo, y yo sabía que lo estaba, no tardaríamos en descubrirlo. Al salir del tribunal, finalmente rompió el silencio y se acercó a mí. ¿Crees que ganaste algo?, gruñó con la voz cargada de desprecio. Esto no va a terminar bien para ti, Hubert. Crucé los brazos y lo miré fijamente. No, papá. El que cree que puede salirse con la suya eres tú. Pero esto se acabó. Me sostuvo la mirada por un momento. Luego, sin decir nada más, se alejó. Esa noche, me senté en mi apartamento y dejé que todo se asentara. Aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. 2 semanas después, recibimos la notificación oficial. El tribunal reconoció el fraude y anuló la venta de la casa. La propiedad volvería a ser mía. Mi padre fue condenado a pagarme una indemnización, y lo mejor de todo, no tenía el dinero. Eso significaba que tendría que vender su propia casa para pagarme lo que me debía. Por primera vez en su vida, mi padre estaba enfrentando las consecuencias de sus actos y eso lo destrozaba. Cuando esa noticia llegó a él, recibí un último mensaje. Papá, has destruido a tu propia familia. Espero que estés feliz. Miré la pantalla. Me tomé un momento para absorberlo. Luego, sonreí. Nunca había sido tan feliz. Mi padre siempre creyó que era intocable. Vivió toda su vida convencido de que podía hacer lo que quisiera, que nunca tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Engañar, manipular, torcer la verdad hasta hacerla irreconocible. Todo eso le funcionó durante años, hasta que dejó de hacerlo. Ahora estaba acorralado, sin salida. Ya no era el hombre poderoso e inalcanzable que creía ser. Ahora solo era un viejo desesperado tratando de aferrarse a algo que nunca le perteneció. Yo ya había recuperado mi casa, la casa que mi abuela me dejó, mi verdadero hogar. Pero el destino tenía una última sorpresa para él. Me enteré de la noticia unos días después de ganar el juicio. Daniel me llamó con un tono divertido en la voz, lo cual era raro en él. No vas a creer esto, dijo. Los compradores de tu casa demandaron a tu padre. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Qué? Están exigiendo una indemnización. Dicen que fueron engañados, que tu padre vendió una propiedad sin la documentación adecuada y que ahora han perdido la casa que compraron legalmente. Solté una risa baja. Finalmente, algo justo en este mundo. Tienen un caso sólido, continuó Daniel. Tu padre tendrá que pagarles una buena cantidad. ¿Y tiene ese dinero? No. Esa sola palabra fue suficiente para hacerme sonreír de verdad por primera vez desde que todo esto comenzó. Cuando regresé a mi casa, para comenzar a organizar todo, me encontré con los antiguos compradores. La pareja que se había mudado estaba allí recogiendo sus cosas. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Sabía que ellos no tenían la culpa de la estafa de mi padre. Solo compraron la casa sin saber nada. Pero yo tampoco tenía la culpa de lo que pasó. La mujer fue la primera en acercarse. Tú eres el verdadero dueño, ¿cierto? Asentí. Ella suspiró, pareciendo cansada pero sin rencor. Mira, queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú fuiste engañado tanto como nosotros. Su esposo se acercó, cruzando los brazos. Tu padre, en cambio, espero que termine en la ruina. Solté una risa breve. Puedo estar de acuerdo con eso. Me explicaron que estaban demandando a mi padre por daños financieros y emocionales. Habían gastado mucho dinero en la compra, la mudanza y las reformas que comenzaron a hacer. Todo para nada. Ahora estaban sin casa y sin el dinero que invirtieron. No es tu culpa, dijo él, pero alguien tiene que pagar. Asentí lentamente. Y él merece pagar hasta el último centavo. Recogieron las últimas cajas, se despidieron y se fueron. Aunque nunca nos habíamos conocido realmente, sentí un respeto mutuo. No me veían como un enemigo, y yo entendía perfectamente por qué demandaban a mi padre. No había justicia real en todo esto, pero al menos, esta vez, el karma estaba haciendo su trabajo. Ahora, con mi casa de vuelta, finalmente pude respirar. Era extraño estar allí después de todo lo que había pasado. Caminé por las habitaciones sintiendo el peso de cada recuerdo. Todo estaba cubierto de polvo, pero el olor seguía siendo el mismo. El sonido del viento pasando por la ventana de mi habitación todavía era familiar. Era como si la casa hubiera estado esperándome todo este tiempo. No me arrepiento de nada. Toda mi familia ahora me veía como un traidor. Mi madre no me ha llamado desde la última vez que hablamos. Adam, como era de esperarse, publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero no compra amor. Me reí cuando lo vi.
El mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres, que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones, estaba tratando de dar lecciones de moralidad. Qué ironía, pero no me importa. Durante años fui tratado como si fuera desechable, como si mi presencia fuera tolerada, pero nunca bienvenida. Me acostumbré a caminar con cuidado alrededor de mi propia familia, a medir mis palabras, a ser el que hacía sacrificios mientras los demás tomaban. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante, y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso, intentó borrar lo único que tenía que realmente significaba algo, y falló. Ahora él estaba a punto de perderlo todo. Probablemente tendría que vender su propia casa para pagar sus deudas. Adam se quedaría sin un lugar donde vivir. Mi madre, que siempre estuvo de su lado, ahora tendría que decidir entre apoyarlo o dejarlo hundirse solo. Y yo estaba bien. Por primera vez me sentía en paz. No me arrepiento de nada. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Si tuviera que enfrentarme a mi familia en los tribunales una vez más, no dudaría. Porque finalmente aprendí una lección que debía haber entendido hace mucho tiempo. La familia no significa nada cuando esas personas no te tratan como tal, y no le debo nada a nadie. La noticia de que mi padre tendría que pagar, no solo a mí, sino también a los compradores, fue el golpe final. Lo vi intentar cada táctica posible para evitar la sentencia. Apeló, intentó mover influencias que no tenía, argumentó que todo había sido un malentendido. Llegó incluso a llorar frente al juez, con un discurso ensayado de víctima en el que se presentaba como un pobre hombre traicionado por su propio hijo. Pero no funcionó. La justicia, aunque lenta, a veces llega. Y cuando llegó, dictaminó que debía pagar una indemnización considerable tanto a mí como a los antiguos compradores. La suma era ridículamente alta, mucho más de lo que podría cubrir con sus ahorros porque, seamos honestos, él nunca fue del tipo que ahorra. Siempre vivió como si el dinero fuera infinito, gastando en lujos innecesarios, presumiendo una riqueza que en realidad no tenía. Así que, cuando se encontró en una situación donde debía pagar lo que debía, se quedó sin opciones. No le quedó más remedio que vender su propia casa. El proceso fue humillante. Lo intentó todo. Pensó en ocultar sus bienes, en traspasar la propiedad a nombre de otra persona, en declararse insolvente. Pero Daniel ya había previsto todas sus movidas y se aseguró de que ninguna de esas estrategias funcionara. Cuando finalmente no tuvo escapatoria, cuando se dio cuenta de que el juez no iba a ceder, puso la casa en venta. Esa casa, su símbolo de estatus, el lugar donde se jactaba de su éxito, terminó en manos de extraños. Irónico, considerando que eso era exactamente lo que había intentado hacer con mi hogar. Mi madre entró en crisis. Por primera vez en su vida, parecía comprender las consecuencias de todo lo que habían hecho. O, al menos, comprendió lo que significaba perder su vida cómoda. Intentó llamarme varias veces, dejando mensajes llenos de culpa, de súplicas, de reproches disfrazados de preocupación, pero nunca atendí. ¿Qué iba a decirle? ¿Que lo sentía? ¿Que de alguna manera aún nos quedaba algo que salvar? No quedaba nada. Cuando finalmente se mudaron, mi padre terminó en un departamento pequeño, en un barrio donde jamás se habría imaginado vivir. Pasó de la opulencia a la mediocridad en cuestión de meses. No podía pagarse lujos, no podía aparentar. Era un hombre amargado, reducido a su verdadera esencia. Y mi madre, al final, hizo lo que siempre había hecho, seguirlo a donde fuera, como una sombra fiel, porque aunque intentara fingir que no tenía culpa en todo esto, siempre fue su cómplice. Y luego estaba Adam, que siempre vivió en una burbuja de comodidad y privilegios, sin mover un solo dedo para hacer algo con su vida. Nunca trabajó, nunca estudió algo con seriedad, nunca se preocupó por nada más que por él mismo. Siempre tuvo la seguridad de que alguien más lo mantendría. Pero ahora, sin casa y sin la mesada que siempre recibía, se encontró en un mundo que no estaba hecho para él. El día que todo se resolvió, tuvo el descaro de buscarme. «Eres un desgraciado», escupió con rabia. «Destruiste a nuestra familia por una casa vieja». Me reí. No fue una risa feliz, fue amarga, cansada, la risa de alguien que, después de años de soportar tonterías, finalmente veía la imagen completa. ¿Yo destruí nuestra familia?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿No fue papá quien vendió una casa que no era suya? ¿No fue él quien falsificó mi firma? Bufó con fastidio, como si todo esto fuera un pequeño inconveniente en su vida perfecta. Solo intentaba ayudarte a ti, como siempre fuiste un resentido. Siempre odiaste que yo tuviera las cosas fáciles mientras tú tenías que esforzarte. Y ahí fue cuando se me acabó la paciencia. ¿Sabes por qué me esforcé? Porque no tenía otra opción. Porque mientras a ti te mimaban y te protegían, yo tenía que arreglármelas solo. Porque la abuela fue la única persona que realmente se preocupó por mí, y ustedes intentaron robarme lo único que me dejó. Rodó los ojos. Oh, por favor, no vengas con tu drama. Me acerqué y hablé con voz firme, sin un solo gramo de duda. Escucha bien, Adam, porque esta es la última vez que vamos a hablar. Eres un parásito. Has pasado toda tu vida viviendo de papá y mamá sin mover un dedo para ser alguien. Pero ahora ellos ya no tienen nada que darte. Y yo no te debo absolutamente nada. Se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. ¿Quieres saber cómo termina esto? Continué. Papá va a pasar el resto de su vida amargado y arruinado. Mamá seguirá fingiendo que nada fue culpa de ella. Y tú
Tú vas a tener que aprender a sobrevivir por tu cuenta. Mucha suerte. Y con eso me di la vuelta y me fui. No miré atrás. No hubo dudas. No hubo nostalgia. Con el tiempo me enteré de lo que pasó con ellos. Mi padre intentó volver al mundo laboral, pero después de años de vivir del dinero fácil, nadie lo contrató para nada que le permitiera mantener el estilo de vida que tenía. Mi madre, sin saber qué hacer, empezó a tomar trabajos ocasionales para poder seguir adelante. Su casa se perdió, sus lujos se esfumaron y por primera vez en su vida sintió lo que era perderlo todo. Adam intentó pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quería hacerse cargo de él. Al final terminó compartiendo un apartamento con 2 conocidos, sobreviviendo de cualquier trabajo que pudiera conseguir. Al principio pasó meses quejándose, convencido de que yo había arruinado su vida, pero cuando la realidad lo golpeó de verdad, cuando entendió que no había nadie más para sostenerlo, finalmente tuvo que crecer. Y yo seguí adelante. Me quedé en mi casa y reconstruí mi vida, sin peso en la conciencia, sin arrepentimientos. Corté lazos con mi familia y por primera vez me sentí libre, porque al final aprendí algo valioso. La familia no es quien comparte tu sangre, la familia es quien te respeta, y ellos 3 nunca fueron mi familia de verdad, nunca miré atrás y nunca más lo necesité.